Bueno, bienvenidas a todas las personas que habéis llegado ahora y que no habéis podido estar en la inauguración. Espero que disfrutéis muchísimo de todo el Congreso en su totalidad. Y bueno, tengo el placer de presentar la primera ponencia, va a ser breve, va a ser rápida, después tendremos otra que introducirán más tarde. Y esta viene de la mano de la doctora Seila Justo, es la presidenta del sector de médicos jóvenes y MIR de AMITS, que es el sindicato médico de la Comunidad de Madrid. Y bueno, ella es médica de familia y nos va a dar una ponencia sobre la salud basada en las emociones. Así que nada, muchísimas gracias, Seila, y que disfrutéis. Bueno, muchas gracias principalmente por haberme invitado a este congreso. Es un placer siempre que contéis con nosotros y me encanta el título porque es verdad que la enfermedad tiene un abordaje que es biopsicosocial, es decir, que tiene varias esferas, y yo me voy a centrar en la esfera de las emociones, que creo que bueno, es la que menos importancia le damos durante la carrera y puede ser pues un canal de luz que os puede abrir hoy a la curiosidad, ¿no? Con respecto a esto, la enfermedad ya sabemos que tenía un modelo reductista que hablaba que tradicionalmente solo estaba originada por un patógeno, por una lesión, por una alteración genética o por una alteración en el desarrollo, pero este modelo reductista pasó a la historia, se quedó obsoleto y se engloba la enfermedad en un conjunto de factores que por un lado son los biológicos, como he comentado antes, el patógeno, el virus, pero por otro lado hay factores sociales como las emociones, las conductas, los pensamientos, y por otro lado factores sociales como la familia, como sistema, el entorno del paciente, que pueden influir directamente sobre la enfermedad. Los médicos, como vosotros, que sois médicos en breve, y como nosotros, que somos médicos desde hace muy poquitos años, nos centramos principalmente siempre en el paciente y dejamos a un lado el profesional. Y es verdad que yo me voy a centrar en vosotros los médicos. Y la primera cosa que me vino a la cabeza es a lo que vais a enfrentar dentro de poco tiempo, que es el examen MIR. Las guías MIR hablan de las claves de la preparación del MIR, diciendo de él que es un enemigo, cosa que no es así, pero bueno, es una forma de relatar y he transcrito directamente lo que viene en las guías. Habla de que el factor psicológico es la última cuestión a tener en cuenta, pero no la menos importante, porque hay elementos psicológicos como pueden ser, por un lado, la motivación, que es el motor para seguir estudiando, por otro lado, la autoestima, que tiene que ver con las metas que nos vamos a planificar para nuestro examen, pero luego hay otros factores como son la ansiedad, el nerviosismo, etcétera, que el día del examen, todos que estamos preparando exámenes a diario, y yo misma, que estoy ahora prácticamente metida en una oposición que me tengo que examinar también, cuando tenemos el día del examen lo que nos da miedo es a quedarnos en blanco, ¿no? El quedarse en blanco es que los miedos, los nervios nos traicionan y llegan al punto culmen y nos dejan pues en muy mal lugar. Entonces esto hace pues que no rindamos al 100% y supone pues un reto, ¿no? Entonces los primeros puestos del MIR a veces no son los que más saben, sino que tiene que ver con profesionales, con médicos licenciados, en este caso como estoy hablando del MIR, que saben enfrentarse a esta situación y saben controlar muy bien este factor psicológico, y este es el que debemos entrenar, y esto es de lo que os vengo a hablar hoy, de las emociones. Howard Gardner hablaba que por un lado estaba la inteligencia, como el cociente intelectual que todos conocemos, pero esta inteligencia no es única, o sea, él decía que había múltiples inteligencias. De hecho, su libro de la teoría de las inteligencias múltiples, habla de que el cociente intelectual es una cuantificable, pero están interviniendo en el sujeto muchas otras inteligencias más, como la lingüística, la visoespacial, la lógica matemática, la musical, la corporal, la naturalista, que tiene que ver con la intuición, y otras dos inteligencias muy importantes que son en las que me voy a centrar yo hoy, que es la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. La inteligencia interpersonal tiene que ver con las relaciones sociales, tiene que ver con la relación del sujeto con el entorno, y la inteligencia intrapersonal y el liderazgo, obviamente, que también le dejaré un hueco en la charla, y la inteligencia intrapersonal tiene que ver con el conocerse a uno mismo y poder manejar perfectamente las emociones, como hablaba yo antes del factor psicológico que nos puede traicionar en el examen MIR. Posteriormente, Daniel Goleman
después, a lo mejor algunos conocéis este bestseller del 95 que se llama Inteligencia Emocional, amplía mucho más este concepto de la inteligencia inter y intrapersonal. Y dice que el éxito de la vida no tiene tanto que ver con el cociente intelectual, sino que es determinante la gestión positiva de las emociones. Porque hay 3 tipos de inteligencias. Hay una inteligencia racional, que es en la que nos centramos durante toda la carrera, estamos constantemente centrándonos en conceptos, en conocimientos de la medicina, y dejamos a un lado otras inteligencias, como la emocional, que es más rápida que la inteligencia racional, y por esto tiene un peso muy importante. La interacción de todas ellas integran el individuo. Por otro lado estaría el cerebro reptiliano, de estos 3 cerebros que hablaba, que uno, como digo, es el emocional, otro es el racional, y otro, el cerebro reptiliano, se encarga principalmente de los instintos. Que bueno, pues en este caso yo me voy a centrar principalmente en el emocional y también cómo podemos, mediante el racional, hacer un manejo de las emociones. Las emociones son poderosas y dominarlas tiene que ver con la inteligencia emocional, porque el impulso es rápido, es una cosa que sobreviene y que a veces no nos lo esperamos, ni siquiera el propio cerebro racional sabe cuántas emociones le van a llegar, porque las emociones llegan y hay que saber cómo podemos hacer para manejarlas bien. Acciones pueden dar lugar a acciones que influyen decisivamente en la vida. Y por esto las emociones negativas a veces nos invaden y es lo que hace que nos atrapen. Imaginaos el caso, a veces estamos inmersos tanto en una conversación, en una discusión, que el enfado llega incluso a dejarnos paralizados y a veces incluso a no saber ni de qué discutíamos, o sea, de perder el hilo de la discusión. Y por otro lado, la toxicidad emocional hace que a veces, pues eso, como en el caso que hablaba del MIR, los propios nervios nos pueden dejar totalmente en blanco y tener conocimientos que no podamos demostrar ante una prueba que es única y que no se vuelve a repetir hasta el año que viene en el caso del MIR, o en caso de la oposición OP, pues hasta dentro de 5 o 6 años o cuando sea. Por tanto, el control de las emociones es fundamental. Con respecto a la terapia cognitivo-conductual, aquí ya hablo y quiero traeros la importancia que tiene el cerebro racional en relación a las emociones. Hay un libro que os pongo aquí en relación a la terapia cognitivo-conductual que a mí me parece una guía que, si tenéis la oportunidad, os recomiendo que leáis, que es Ayudarse a sí mismo, una psicoterapia mediante la razón, en la que habla de que las emociones a veces sobrevienen y cómo manejarlas es lo que tenemos que aprender, y este aprendizaje es lo que nos va a dar el éxito del que hablábamos. Imaginaos la situación, estamos tranquilamente en la playa, estamos escuchando las olas allí en nuestra hamaca y de repente nos viene a la cabeza que pasado mañana se terminan las vacaciones, que ya tenemos guardia, que tenemos que ir al hospital, madre mía, me tengo que encontrar con este compañero, los pacientes, la noche sin dormir, y ya empezamos a sudorar, a tener sensación de agobio, ya casi ni oímos el mar. Y de repente ese pensamiento nos ha traído una reacción física que es consecuencia de esta emoción que no está pasando en este momento, porque el momento actual, en el presente, no estamos en esa situación. Imaginaos lo poderoso de la emoción, imaginaos lo poderoso del control de ellas. Por tanto, en este sentido, yo he traído aquí este esquema. Cualquier estímulo A, si un estímulo A diera la misma emoción y el mismo comportamiento a todos los individuos, significaría que todos los estímulos A tienen esta consecuencia, pero sin embargo no es así. Hay un B intermedio, que es una parte subjetiva, que tiene que ver con el individuo, que tiene que ver con la parte mental y privada y con el procesamiento de los pensamientos y además las sensaciones que producen. Un ejemplo muy fácil, pues tenemos un día malísimo y decidimos salir de compras y un poco evadirnos de este día tan horrible. Y nos encontramos a un conocido que de repente pasa por al lado y como que no nos saluda, ¿no? Y tenemos 2 formas de procesarlo. Podemos hacerlo de una forma perjudicial o de una forma favorable. La forma perjudicial y la forma favorable tienen asociados, como vemos en la tabla, pensamiento, sentimiento, reacción física y comportamiento asociado. Es decir, si yo me pongo a pensar, madre mía, me ha visto, no me ha saludado, le caigo mal, claro, es que no le gusto. Entonces de repente ya me viene un sentimiento de tristeza, de culpa, de rechazo,
Y a esto una reacción física que a veces tiene que ver con malestar en el estómago, con dolor de todo, ya me encuentro yo mal, y la acción posiblemente es que se ha terminado el día de compras, ya me voy a mi casa, ya evito salir, es que ya se me ha amargado aún más el día. Sin embargo, si lo orientamos desde el punto de vista favorable, que esto todo forma parte del procesamiento interno del que yo hablaba previamente, pues claro, yo puedo procesarlo de la forma, pues le debe pasar algo, puede tener algún problema, o simplemente no me ha visto, puede ser que no lleve gafas, no lleve lentillas, es decir, que es posible. Y fijaos la diferencia, porque el sentimiento, ya si lo oriento desde el punto de vista de que le puede pasar algo, a lo mejor me crea preocupación, pero a lo mejor ni siquiera porque pienso que puede ser que no me haya visto. Incluso la reacción física ya sería ninguna, y el hecho a lo mejor de la acción que llevaría a cabo, pues posiblemente sería saludarle y preguntarle si le pasa algo, o incluso decirle, oye, ¿me has visto? Y el otro podría decir, ay, pues no llevo las gafas. Es decir, podríamos solventar la situación inmediatamente. Imaginaos el poder que tenemos nosotros con ese procesamiento del pensamiento en ese momento determinado. Nos puede cambiar el día totalmente, y las consecuencias pueden ser, desde el punto de vista beneficioso, pues nada, se salva malentendido y se terminó todo, y me voy tan tranquilamente, o sigo con mi jornada de compras, que era lo que yo necesitaba en ese día tan horrible que había tenido inicialmente, o la conclusión puede ser otra muy diferente, que sin muchas pruebas empiezo a tener sentimientos incómodos, de repente un comportamiento perjudicial, ya me voy triste, ya evito, ya cuando le vea ya no le voy a saludar. Imaginaos, o sea, una situación, dependiendo del pensamiento, lo podemos procesar y tener como consecuencia sentimientos y acciones muy diferentes entre sí. Y esto además a veces puede producir una patología, porque se entra en un círculo vicioso, entonces ya uno ya se empieza a sentir mal, empieza a sentirse peor, conductas evitativas, poco realistas, y a veces es que la angustia, la interpretación a veces de la realidad puede crearnos una angustia que lleva a la situación, a una situación extrema, negativa. Pues imaginaos también en alguna situación en la que a uno le echan del trabajo, igual empieza a pensar en negativo, me han echado, no me quieren, no tengo valía, se queda en casa, ya no busca trabajo, ya más deprimido, y al final llega un momento en el cual ya uno ya se queda totalmente paralizado, y esta paralización hace que la consecuencia sea fatal, en vez de a lo mejor orientarlo desde otro punto de vista. La terapia cognitivo-conductual rompe todo este círculo, ve la secuencia con un poco más de claridad, intenta cambiar para cambiar la secuencia, cambiar un poco la orientación de lo que pienso, ¿no? Entonces la intervención sería un poco tener en cuenta el proceso en sí mismo y hacer una división de los problemas que más me preocupan y ver qué orientación y qué interpretación le estoy dando yo, porque posiblemente es una realidad que yo creo, que pienso, porque la realidad en la que me estoy interpretando es la realidad en la que yo me muevo, que es lo que pienso acerca de mí, lo que pienso acerca del otro, lo que pienso acerca del mundo, pero esta realidad posiblemente a veces no es real y puede repercutir en pensamientos y sentimientos y puede llegar a conductas y comportamientos disfuncionales. Por tanto, el deber y el entrenamiento tiene que ver con reflexionar, ver cuáles son los puntos de conflicto, incluso hacer un poco visión crítica de algunas cuestiones que yo puedo interpretar de una forma y puede ser que sean de otra. Incluso a veces cuestionarse el éxito o fracaso. Yo traigo aquí una leyenda, la leyenda de Lao Tzu, que es un antiguo cuento chino, que a mí me parece que un poco cuenta cómo puede llegar a ser el éxito o un fracaso dependiendo de cómo se vaya desarrollando la vida. No sé si la conocéis, pero la puedo recordar, que tiene que ver con que había un campesino que vivía con su hijo y eran bastante pobres, se nutrían de lo que recibían, de lo que ellos recolectaban y cosechaban en el campo, y tenían un caballo viejo con el que hacían la cosecha. Un día de repente el caballo se va, y el hijo le llega al padre y le dice: ay papá, qué mala suerte, el caballo se ha ido, el caballo con el que nosotros nos alimentábamos. Y dice el padre: hijo, mala suerte, buena suerte, no lo sé. Al tiempo el caballo viene de repente del bosque con una manada de caballos silvestres. Entonces de repente el hijo dice: papá, ha vuelto el caballo y tenemos ahora 50 caballos que vienen del bosque silvestre, qué buena suerte. Y dice el padre: buena suerte, mala suerte, no lo sé. Con el tiempo el hijo se pone a domesticar a los caballos y uno de los caballos le tira al suelo y le rompe una pierna. Y el hijo dice: papá, qué mala suerte, me rompí la pierna. Y el padre le dice: mala suerte, buena suerte, no lo sé.
Con el tiempo se desata la guerra y empiezan a enrolar a los más jóvenes de cada una de las aldeas para llevarles a la guerra, y de repente el hijo, como tenía la pierna escayolada, no tuvo que ir a la guerra. Con esto quiero decir que a veces el tiempo nos da la resolución de la buena suerte, de la mala suerte, o incluso de nuestros pensamientos y las consecuencias de ellos. La terapia cognitivo-conductual ha demostrado utilidad en múltiples patologías: ansiedad, depresión, pánico, agorafobia. Yo la traigo porque a veces la práctica en uno mismo, a pesar de no tener una patología, puede ser útil, pero si lo queremos orientar hacia el paciente, que yo creo que parte de vuestro congreso estará orientado al paciente, es verdad que es una técnica que tiene demostrada eficacia y que además en algunos casos, como por ejemplo en la depresión, fijaos, es más eficaz que los antidepresivos. Por tanto, imaginaos la potencia de la mente y lo que tenemos en nuestras manos. La inteligencia emocional es indispensable para una buena vida y puede determinar nuestra salud. Es lo que hablaba antes de la toxicidad emocional, ¿no? Meterse en una idea puede llegar a producir una patología y es determinante en el aprendizaje y en el éxito académico. El cociente intelectual, según parece, solo determina un 20% del éxito, la inteligencia académica. El resto tiene que ver con otras habilidades que no son académicas, como hablaba antes, esa inteligencia interpersonal e intrapersonal. Por tanto, la inteligencia emocional o intrapersonal, el conocerse uno mismo, requiere a veces de hacer una crítica e interiorizar qué pensamientos, reconocer las emociones, si estoy triste, si estoy nervioso, por qué, cuál es el origen de esto, incluso ver cuál puede ser la consecución de pensamientos que me ha llevado a esta emoción, porque a veces, como ya decía, hay una parte de pensamiento que depende del individuo. Y dominarlo tiene que ver también con reconocer estos sentimientos y poder regularlos. Por otro lado, la inteligencia emocional desde el punto de vista interpersonal es algo muy útil para la vida social, como ya nos imaginaremos, es el arte de las relaciones sociales, el no tener miedo a expresar los sentimientos y la pieza fundamental para la empatía, para el liderazgo. Aquí traigo un artículo que habla de la infelicidad de los médicos, un fenómeno complejo y un intento de comprenderla. Y en este artículo habla de que los médicos estamos constantemente pensando en los conocimientos científico-técnicos, lógicos de la carrera. O sea, la carrera nos orienta a unos conocimientos que tienen que ver con la lógica, con la medicina, y sin embargo no nos enseñan habilidades sociales, no nos enseñan esta parte de las emociones que tan importante es. Incluso decir que, por ejemplo, las emociones, en este caso, el controlarlas, en este caso sería fundamental, porque incluso el médico en el ambiente que se mueve de competencia constante, el estar en ocasiones compitiendo frente a sus compañeros, ya digo, el MIR, es un punto de infelicidad, y de esto habla el artículo. Con respecto al carisma, ¿el carisma se hace o se nace? Pues bueno, habrá habilidades, habrá cuestiones individuales que aporten mejoras hacia esta habilidad en concreto. Sin embargo, el carisma se puede trabajar. Y como ítem, yo os he traído estos, que son los que más frecuentemente se repiten, que tienen que ver con ofrecerse a estar tranquilo cuando se hable con la otra persona, el tener una autoestima adecuada, el no tener miedo a hablar de los sentimientos y a expresarlos sin ningún miedo. El lenguaje corporal es fundamental. Por mucho que nosotros pensamos que con lo que decimos con la palabra es lo que decimos, realmente no, lo que decimos es un 30% de lo que queda en el mensaje. Lo más importante es el lenguaje corporal, es decir, podemos estar diciendo una cosa y expresando corporalmente otra, y esto supone que la otra persona lo entienda de una forma muy diferente a lo que nosotros estamos verbalizando, porque una cosa es lo que nosotros queremos decir, una cosa es lo que el otro interpreta que queremos decir y otra cosa es lo que hemos dicho. Y aquí parece ser que el lenguaje corporal tiene un peso importante. Por otro lado, reflexionar acerca de lo que decimos, utilizar un lenguaje apropiado, el contacto visual y la mano firme es fundamental, y
Imaginaos lo importante que tiene que ver con que el carisma y el liderazgo no tiene que ver con el pensar en uno mismo, sino el interés por el otro. La persona más carismática es la que se preocupa por el otro más que por él mismo. Y esto está así descrito. Con respecto a la autoestima, cuando yo estaba estudiando el MIR, había una psicóloga en la academia que decía que los estudiantes de medicina, para ser personas con este alto nivel de cualificación y este alto nivel de estudios, de repente ella se había sorprendido mucho porque eran estudiantes que no tenían una autoestima acorde con el nivel con el que tenían, con el nivel del que partían, ¿no? O sea que era para ella una sorpresa haber empezado a trabajar en la academia de preparación al MIR con estudiantes de medicina, porque era un reto para ella ver que los niveles de autoestima de los estudiantes de medicina no eran tan altos como ella esperaba de estas personas con este alto nivel de cualificación. Entonces yo traigo aquí la autoestima, la escala más utilizada de la autoestima, para que un poco hagamos también una práctica individualmente, si queréis, en relación a que hay 10 ítems, enunciados positivos y negativos, en los que nos podemos ver reconocidos, pero sin embargo hay un trabajo de fondo que podemos hacer en relación a la autoestima, y que si en el caso de que nos veamos identificados, pues os voy a comentar cómo es. De todas formas, la autoestima, como os imaginaréis, también está asociada con enfermedades tipo depresión, trastornos de alimentación, etc. Los indicadores de autoestima positivo, como os imaginaréis, pues una persona que tiene autoestima acorde, pues es una persona que cree en lo que ella defiende y cree en sus valores sin ningún tipo de inconveniente. Ella cree en lo que dice, obra según cree más acertado, sin miedo a que el otro le critique, no se preocupa excesivamente por el futuro o el pasado, vive en el presente y confía en la capacidad de resolución frente a los problemas. Es decir, que pide ayuda y no la acobarda el fracaso. En inteligencia emocional, en el libro que os he dicho, hay una frase que dice que el logro real no depende tanto del talento como de la capacidad de seguir adelante a pesar de los fracasos. Entonces sí, es que es verdad que es muy importante que para seguir en el éxito no hay que dejarse echar atrás frente al fracaso, porque el fracaso al final es algo que nos llega a todos, y el que no arriesga evidentemente pues no gana. Por tanto, los que más han llegado posiblemente más hayan fracasado. Otros indicadores de autoestima positivo es considerarse igual al otro, teniendo en cuenta los talentos que uno tiene, interesarse por los demás, es considerarse valioso, interesante, no dejarse manipular, disfrutar de las actividades y ser sensible a los sentimientos, como decía antes. Estar pendiente también del otro, porque esto indica que la autoestima en principio no te ves atacado por el otro, ¿no? Los indicadores de autoestima negativos, por otro lado, sería la autocrítica rigorista, la hipersensibilidad crítica, la indecisión crónica, deseo de complacer, el perfeccionismo, que es algo que yo creo que era aquí el punto clave de lo que decía la psicóloga de la Academia MIR, ¿no? Los médicos al final somos muy perfeccionistas y esto puede ser que vaya en algún momento en nuestra contra. Y luego, por otro lado, pues las conductas defensivas, ¿no? Cuando uno no tiene autoestima suficiente, a veces se deja afectar por cualquier crítica de forma excesiva. ¿Y las técnicas para mejorarla? Pues convertir lo negativo en positivo, no generalizar y esforzarnos por mejorar centrándonos pues, en lo positivo, siendo conscientes siempre de nuestros logros, pero no dejándonos tampoco derribar por nuestros fracasos, que como digo es algo que sobreviene solo. El proyecto de superación, yo creo que ahora, a partir de ahora, bueno, todos tenéis exámenes, como yo he dicho, yo también, pero también en la prueba del MIR, el proyecto de superación en relación a la autoestima o en relación a cualquier proyecto que se os plantee en la vida, pues creo que los pasos fundamentalmente es hacer una meta clara, que sea sincera y que sea pues un poco medible y realista, pues que podamos un poco cumplirla. Por otro lado, hacer unas tareas para llevarla a cabo y optimizar entre ellas y ponerla en marcha teniendo en cuenta y muy en cuenta los logros que vamos consiguiendo. La autoestima es una fuente de poder personal, y esto aumenta la influencia sobre el otro. La influencia sobre el otro es lo que hablábamos antes del liderazgo. Y la influencia sobre el otro en relación a la persona la podemos mejorar en base a 4 ítems, que yo os traigo de forma resumida, pero yo creo que si os quedáis con la idea clave va a ser muy útil en vuestra vida, porque dentro de estos 4 ítems
Por ejemplo, os lo desarrollo aquí un poquito más, el conocimiento, es decir, saber muy bien de lo que uno habla, la experiencia, las habilidades, aumenta el poder en la persona. Por otro lado, el atractivo personal, la sonrisa es muy favorable en el poder personal, el desarrollar y aumentar los comportamientos agradables, el pensar en el otro, como decía antes, y por otro lado la entrega siempre está muy bien visto en relación al mundo laboral por las organizaciones. Si te entregas, si eres una persona con alto nivel de dedicación y de compromiso, normalmente los trabajos lo consideran muy mucho, o en cualquier ambiente donde os mováis. Y por otro lado la legitimidad, ir a favor de los valores y las políticas más o menos acordes con los sistemas y de valores imperantes, es decir, pues ser un poco legítimo con uno mismo y con las ideas que defiende. Por tanto, yo por ahora finalizo. En principio la patología emocional, como hemos visto, es fundamental. La salud laboral, en el profesional se dan algunas cuestiones relacionadas con esta que a nosotros nos preocupan porque tienen que ver con el burnout, con el profesional cansado, la depresión. Somos una profesión que hay altos niveles de depresión descritos y altos niveles de suicidio descritos, y creo que es fundamental nuestra higiene emocional. Y para llegar a un desarrollo personal completo, además de todo lo que os he hablado, podéis ojear o mirar, si no conocéis, otras cuestiones como mindfulness, que tiene que ver con el centrarse en el presente, la relajación y la musicoterapia, que pueden ser muy útiles para la higiene emocional del que os hablaba. Así es que muchas gracias y espero que os haya gustado y que paséis unos días de jornadas estupendas.